Bienvenido, Pablo Walker, a Historias de Marketing. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, acá feliz de poder conocerte y aprender de tu experiencia. Pablo, mira, para empezar, entrar en terreno, cuéntanos, queremos conocer tu realidad hoy. ¿En qué estás hoy? ¿Qué es lo que te tiene desafiado, motivado o estresado? Estresado nada, la verdad. Estoy bien, estoy súper bien. Yo a mediados del 2020 volví de mi trabajo en Londres y después de 40 y pocos años de estar en una línea muy ejecutiva, de una demanda alta, de un estrés bastante alto también, de estar en la primera línea, por así decirlo. Entonces volví a Santiago y ahora me dedico a nada ejecutivo, es decir, mis responsabilidades son limitadas. No pienso, puedo aportar, pero no necesariamente ejecuto. Y eso te libera de mucho tiempo y de mucho estrés. Entonces, yo diría que tengo mi vida laboral dividida en 3 tercios. Un tercio son más o menos parecidos en términos de importancia y términos de tiempo. Un tercio me dedico al tema social, un poquito como de dar de vuelta lo que la sociedad me ha dado. Entonces colaboro, asesoro, ayudo a fundaciones sociales, fundaciones sin fines de lucro. Un segundo tercio me dedico a lo que yo he construido durante mi vida, es decir, a mover mis cosas, vamos a decirlo, a negocios personales, inmobiliarios, cosas de productos también. Estoy metido en proyectitos más grandes, más chicos, entonces me dedico a cuidar eso, a estar seguro de que eso está andando correctamente. Y el otro tercio está relacionado con el mundo del que vengo, que tiene que ver con marketing, y entonces estoy en asesoría en el mundo del marketing. Quise despejarme cuando me salí de Macán y volví a Santiago, que quise despejarme de esa actividad y no volví de inmediato a lo que yo siempre he hecho, pero lo eché bastante de menos, te lo confieso. Por lo tanto estoy de nuevo tomando algunas asesorías en ese mundo, y la verdad es que me encanta, o sea, lo encuentro súper rico. Esos 3 tercios ocupan como un 70% de mi tiempo, y el otro 30% es tiempo libre que nunca había tenido, que le dedico a mis cosas personales, mis entretenciones, a ir a la playa, a viajar, o a hacer deporte, o a estar con amigos, o con mi mamá. Buenísimo, ya, entretenido, bien diversificado tu tiempo actualmente. Sí. Oye, Pablo, y quizás para alguien que nos escuche y que no te conozca, ¿sí? ¿Nos puedes resumir un poco tu tremenda trayectoria en el mundo de la publicidad? Claro, a ver, yo soy de la primera generación profesional de publicistas, pero primera. Ya. Yo he tenido mucha suerte en muchas etapas de mi vida. Esa fue una de las suertes, porque por ser la primera generación en un país donde la economía se venía abriendo rápidamente después del gobierno de la Unidad Popular, entonces habían pocos profesionales publicistas. Entonces empecé a los 19 años. La directora de la carrera de publicidad, que es una muy talentosa y conocida persona que se llama Mónica Herrera, me ofreció, y ella a la vez trabajaba en Macán, era directora del área de clientes de Macán, me ofreció irme como asistente del asistente a su grupo en Macán. Yo le dije, mira, Mónica, a mí me parece fantástico, pero yo estudio. Y me dijo, bueno, vas a tener que trabajar el doble, porque en ninguno de los dos lugares vas a tener permiso ni perdón, o sea, vas a tener que ganártela en los dos.
Pero ella es muy generosa y se encargó de enseñarme mucho también cuando estábamos trabajando. Y eso me dio oportunidad entonces como muy temprano, a muy temprana edad, tener clientes muy relevantes, muy grandes. Y, y bueno, hice una carrera en Macán, después me fui por Macán a Río, fui de subgerente de la oficina de Macán en Brasil, Río de Janeiro, Brasil, donde estuve un periodo de unos 4 años. Después me volví a Santiago a hacer mi propia agencia, una agencia que se llamaba Sepia, y a los 6 años me picó el bichito de la primera liga de nuevo. Y a pesar de que Sepia estaba en el lugar 12 del ranking, lo que para nosotros era muy bueno en ese momento, me ofrecieron hacer algo que yo no había terminado de hacer, que era mi ciclo de Macán y la gerencia de Macán. Por lo tanto volví a Macán y Chile. ahí estuve, a Macán, Chile, y ahí estuve en eso hasta que después fui promovido a presidente de América Latina para Macán World Group, y después de eso presidente de Macán World Group Europa, a cargo de unos 40 países en Europa. Esa Wow. es más o menos la carrera en un minuto. Mira, impresionante tu carrera, increíble. Oye, Pablo, y ahí cuando te decís que eres de las primeras generaciones de publicidad, ¿qué te dio? ¿Tú tenías interés por la carrera desde antes? ¿Te gustó el tema? ¿Caíste por suerte a la carrera de publicidad o cómo fue eso? Mira, Pedro Pablo, ¿sabes que fue una cuestión bien fortuita? Porque yo no sabía qué estudiar en mi último año de colegio. No tenía ninguna idea de por dónde ir. Y una compañera de curso me dijo que iba a estudiar publicidad. Y yo le dije, chuta, ¿qué es eso? No sabía que existiera. Me dijo, no, una carrera nueva, que se va a ver ahora el próximo año. Dije, ya, estoy interesado. Como que me llamó la atención al tiro. La publicidad tiene una combinación como de creatividad con gerenciamiento, que a mí como que me combina bien ese balance. Pero me tincó, como que algo me pasó, me palpitó el corazón con esta cuestión. Y bueno, y postulé y quedé, pero fue bastante fortuito, o sea, y como digo, con mucha suerte, porque recién se estaba abriendo esa posibilidad. Ahora, también es interesante porque cuando yo entré a trabajar en agencias, yo entré a un mundo donde, al no haber profesionales de la publicidad, había una riqueza inmensa. Era un mundo de periodistas, sociólogos, diseñadores, arquitectos, escritores. Entonces era fantástico, o sea, era un mundo muy, muy, muy valioso, súper entretenido, súper entretenido. Y yo aporté, bueno, yo estudié eso. Y de ahí no paré nunca más. La chuntaste. Salió bien ahí la intuición. Sí. Oye, Pablo, bueno, acá la idea de este podcast es ir construyendo tu historia de marketing para aprender de tu experiencia. Si tu carrera, tu historia de marketing fuese una película o una serie, ¿qué género crees tú que sería esa película? Romántico. Bien ñoño, pero sería romántico. Es que, a ver, es una historia de amor muy bonita. Esa es la verdad. Es una muy linda historia de amor. Es algo que me apasiona. Es algo que me apasiona. Fue como muy a primera vista, como te decía recién, ¿no? O sea, supe que existía y me enganché inmediatamente. Y ha sido súper entretenida. Ha sido una pasión entretenida, con súper buenos resultados, que me ha dado mucha felicidad. Por supuesto que con dificultades, ¿no es cierto? Como toda serie romántica, ¿no? Como toda película romántica, con dificultades, con altas dificultades, pero con un inicio, un intermedio, feliz. El inicio, esta fase que te decía yo de Macán, tengo los 19 años, teniendo acceso a clientes como Nestlé o Coca-Cola cuando yo tenía 20 años. Te fijas, son primeras ligas que te enseñan mucho, que te entretienen mucho, conversaciones interesantes. Después un intermedio podría ser la etapa de Brasil, la etapa de mi propia agencia, mi propio emprendimiento, y después el final, el largo final de 20 y tantos años de vuelta para acá, donde de gerente de Chile hicimos cosas extraordinarias, un equipo maravilloso,
Cuando yo llegué éramos la quinta agencia del mercado, pasamos a tomar la posición de liderazgo del mercado en Chile, en un periodo bastante rápido, donde ganamos clientes que son súper emblemáticos. Me acuerdo, por ejemplo, de Entel, Ripley, PCI, que transformaron la agencia en Chile. Después la experiencia latinoamericana, donde me reencontré con Brasil, que es un país que al haber vivido ahí unos años me encantó y soy enamorado yo de Brasil. Y después Europa, el final del final, en esta etapa de final feliz, que fue una experiencia personal y familiar, pero extraordinaria. Para mí, para mi familia fue maravilloso. ¿A dónde Para mí viviste? fue ¿En maravilloso. Londres vivías? Sí, en Londres. Y bueno, la multiculturalidad que hay en la región, la riqueza de la región europea. Mira, fue una experiencia personal y familiar preciosa, y además profesionalmente fue muy exitosa. Europa es una región muy importante para la empresa Can, muy importante, muy grande, y era una región que tenía muchas dificultades. Bueno, cuando me vine todavía tenía dificultades, pero bastante menos. Y la recuperamos, crecimos, decrecíamos, crecimos, perdíamos, ganamos plata, no ganamos clientes, pasamos a ganar clientes, no ganábamos premios creativos, se nos volvieron ganas, nos volvieron en EFI. O sea, fue una experiencia redonda, una experiencia muy rica. Entonces, un final muy feliz también para esta película, final de las cosas laborales. Ahora sigo en esta película todavía, claro, en otro ámbito. Pero fue muy entretenido, fue bonito, por lo tanto, es una linda historia de amor. No puedo decir otra cosa, más que permitido tener una vida familiar, desde el lado económico también muy saludable, ¿te fijas? Entonces me ha dado los recursos para viajar, para poder educar bien a la familia, en fin, para hacer prácticamente lo que he querido. Así que eso es una historia romántica. Ya, Género romántico. género romántico, ya, buenísimo, buenísimo. Tenemos el género, ¿cierto? Romántico. Imagino que hay algún héroe o heroína de esa historia de marketing. Me refiero a si tienes algún referente, alguien que te haya inspirado, que te haya ayudado en el camino, que te haya ayudado a ser quien es, a construir esta historia de marketing. O sea, que me han ayudado muchas personas. He tenido como varias que han sido bastante claves en los procesos de mi carrera. Que he admirado empresas, he admirado agencias, he admirado el trabajo de equipos de trabajo, he admirado equipos de trabajo. Personas, yo diría que la persona que más, que de alguna manera debería haber influenciado en lo que yo seguí, en lo que yo hice en mi vida, fue mi papá. Porque mi papá venía de una familia de abogados, de políticos, todavía hay muchos políticos en la familia, bastante tradicional. Y bueno, y él también, siguiendo los parámetros familiares, fue abogado y alimentó a nuestra familia en su trabajo de abogado, con su trabajo de abogado, pero su pasión realmente era la fotografía. A él lo que le gustaba hacer era la fotografía, y lo hacía muy bien. Era un fotógrafo extraordinario, mi papá. Hizo muchas fotos, hizo muchos trabajos de moda para la revista Eva, revista Paula, por ejemplo, donde por los pasajes iba a París con 2 modelos a tomar fotos en distintos lugares. Era un mundo bien hippie en ese momento, pero era muy, muy buen fotógrafo. En mi casa, por ejemplo, tenía 2 baños, y uno de los baños, el baño de visita, era una sala, un estudio fotográfico, la sala oscura, donde él revelaba y ampliaba. Tenía su ampliadora, pero recuerdo que esto no era digital, las cubetas abajo con los líquidos, ¿no es cierto?, para desarrollar la fotografía. Entonces, él tenía mucho amor por eso, por la fotografía, mucha pasión, y yo heredé de él el gusto por la creatividad, el gusto por el diseño, el gusto por la estética. Y yo creo que de eso se trata el marketing finalmente.
Entonces yo creo que si tengo que nombrar a una persona, que también estudiar publicidad no era una cosa como que pudiera ser muy fácilmente aceptable en una familia de ese tipo, ni la cuestionaron mi papá ni mi mamá ni 10 segundos, o sea, ¿no? Si te gusta, sé feliz, ¿no? Así que bien, yo creo que ese podría ser un referente. Oh, buenísimo. Un héroe como lo dices tú. Tu héroe, buenísimo, excelente, excelente historia. O sea, un abogado, pero que tenía su lado artístico y creativo súper desarrollado y tú viviste Muy, con eso también, pues. Así muy que, desarrollado y lo hacía, digamos. No era un lado frustrado, era un lado donde lo desarrollaba. lo desarrollaba y le dedicaba mucho tiempo. Sí. Qué buena, excelente, excelente. Oye, Pablo, y para ponerle música a tu historia de marketing, ¿qué estilo, canción le pondrías tú a esta historia romántica donde tenemos a tu papá como uno de los héroes? Pues, sin duda, la música de Cinema Paradiso, Me encanta. de Ennio Morricone. O sea, una historia preciosa, romántica. También hay narración entre no un padre e hijo, porque no es el padre, pero es una persona mayor y el protagonista, bueno, no sé cuál de los dos es el protagonista. Y con muchos pesos, una película con muchos pesos también. Es una linda historia romántica y la música hecha. La música hecha. No. Ahí no me pierdo, esa es la música. No, maravillosa. Yo soy fanático de Cinema Paradiso, me encanta también la música de Morricone. Y esa escena cuando ya el protagonista adulto ve las escenas cortadas que le había censurado La iglesia. En la iglesia, uy, con esa canción es como un lagrimón seguro yo. Esa es una maravillosa historia romántica. No. Y la música esa es la mitad de la película. Así que me encantó esa banda sonora, pongámosle esa. Eso, maravilloso. Buenísimo. Ya, Pablo, seguimos avanzando en esta conversa y ahora hablando de marketing. ¿Algún proyecto, algún hito, el cual tú le tenías quizás mucha fe y finalmente no resultó? ¿Alguna falla, algún momento duro de fracaso con el fin de poder aprender de tu experiencia? Yo creo que... A ver, yo no soy un protagonista en esta historia. No. Pero es tan grande, pero tampoco estaba tan lejano. Es el lanzamiento fallido de New Coke en Estados Unidos a mediados de los 80. ¿Por qué no estaba tan lejano? Porque McCann atendía la cuenta en todo el mundo de Coca-Cola y dividió en 16 regiones el mundo y nombró 16 coordinadores y yo era el coordinador del Cono Sur. Entonces yo estaba a cargo para Coca-Cola, estaba a cargo de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, no sé si lo nombré. Y entonces teníamos una relación bastante fluida con Atlanta, que es la ciudad donde estaba la casa matriz de Coca-Cola, donde está la casa matriz de Coca-Cola y donde McCann tenía su centro de operaciones también para la cuenta de Coca-Cola. Por lo tanto, de alguna manera participé como espectador en primera fila, no como protagonista. Quiero aclarar eso inmediatamente, no quiero tirarme además que era súper joven, tampoco me andaba ninguna pelota para calificar en esa historia. Pero bueno, hicieron todos los estudios de mercado. La marca Coca-Cola estaba bajando en ventas, fundamentalmente en la juventud y contra Pepsi. Probaron una nueva fórmula, la testearon, salió extraordinariamente bien testeada y juntaron toda la información y dijeron: aquí vamos a dar un bombazo y vamos a matar la Coca-Cola existente y vamos a lanzar nueva Coca-Cola. Y eso fue. Tú, Pedro Pablo, muy probablemente tú no conoces o no viviste esa historia, pero así fue. O sea, mataron la Coca-Cola tradicional y lanzaron con bombo y platillo New Coke. Y fue un fracaso. La gente empezó a rebelarse de esta decisión
y empezó a criticar la decisión que había tomado Coca-Cola y a dejar de consumir. Pero todo el PR que hubo en contra en ese momento fue tan fuerte que en 2 meses relanzaron la Coca-Cola antigua, que se llamó, como aún se llama hoy día, Coca-Cola Original Coke. Eso me da la sensación que debe estar en el libro entre los 3 cagazos de marketing más grandes de la historia del mundo. Y como te digo, lo viví en la primera fila, no en la primera línea, pero sí, como espectador, pero bien cercano en la película. Me acuerdo que entrevistaron al presidente de Coca-Cola, que era un cubano, bien interesante, un gallo que fue muy exitoso en Coca-Cola, que se llamaba Roberto Goizueta. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó? Que si no previeron esto, qué sé yo. Y el tipo dijo, no somos tan inteligentes como para haberlo previsto, ni tan tontos como para no haberlo hecho. Una respuesta que encontré genial porque es como, ¿qué es esto? Es como, no es ni A ni B, sino que todo lo contrario, una cosa, pero a la vez una cosa como diciendo, estábamos 100% seguros que esto iba a resultar, pero igual teníamos plan B. Y tuvieron el plan B, y el plan B entonces fue lanzar la Coca-Cola original, que fue un éxito, un tremendo éxito. Entonces, para mí, la gran lección, cosa que hoy día ya es una cosa que o sea, forma parte del marketing y de la cultura del marketing y el conocimiento del marketing, es que las marcas no pertenecen a las empresas, sino que pertenecen a los consumidores. Y al final el consumidor se rebeló ante una decisión donde le estaban matando un símbolo histórico y listo. Y tomó la decisión de que no iban a aceptar el cambio y se tuvo que volver a la Coca-Cola anterior. Esa falla para mí es una lección de marketing que creo que la cola fue como primer lugar en tu pregunta, a pesar de no haber sido protagonista. Mira, increíble historia, no la conocía. ¿Y tú, Pablo, sabes por qué estaban cambiando el producto? El sabor, la fórmula. Estaban cambiando el sabor y en lugar ¿Bien por de algo? hacerlo. Claro, porque las ventas de Coca-Cola estaban cayendo, fundamentalmente en la gente joven. Y entonces dijeron, bueno, aquí hay un tema con y el que estaba ganando era Pepsi. Entonces dijeron, bueno, aquí probablemente tenemos un tema de sabor. Y hicieron un nuevo sabor, una nueva fórmula, la testearon, le ganó a la Coca-Cola existente. La nueva fórmula le ganó a la Coca-Cola existente. Y dijeron, vamos a tener esta caída, vamos a pararla, lanzando un nuevo producto. Y lanzaron New Coke. Y mataron la Coca-Cola existente. En Estados Unidos, el mercado más grande del mundo para Coca-Cola. Tremendo. Increíble historia. Me acordé con la historia que decís de Coca-Cola, llevándolo a la actualidad, caso Falabella. Cambiaron sus colores, naranjo, y ahora volvieron atrás. Ahora Falabella volvió a usar el verde recién. Están como reculando después de que le llegaron muchas críticas por todos lados. Es que eso no lo... Mira, a mí me pasó mucho esto en mi vida profesional de ver de darle poca importancia a la consistencia y de tratar de cambiar por cambiar muy frecuentemente. Pasaba muchas veces con campañas donde al final la gente decía, bueno, esta cuestión hay que cambiarla y está bueno ya. Y yo decía, bueno, pero el consumidor ha visto esta campaña, este comercial, por así decirlo, en televisión, por ejemplo, lo ha visto en información de medios, ¿no? Lo ha visto 3.2 veces. Y nosotros, que estamos en esta reunión, lo hemos visto unas 80 veces. ¿Te fijas? Y eso es la realidad. O sea, antes de tú sacar cualquier pieza, tú la ves muchas veces, sobre todo cuando son cosas más grandes, televisivas, etc. Entonces, el que nosotros estemos cansados no significa que el consumidor no esté cansado de eso. Y por otro lado también, cuando se generan problemas, se piensa que una solución, no se sopesa bien lo que la gente piensa de esa marca y de ese producto y el nivel de aceptación que tienen los cambios.
Y lo mismo pasó en New Coke, por lo que dices tú, está pasando con lo de Falabella, que es un verde histórico, tradicional, reconocido, es como cambiarle el rojo a Coca-Cola, diga, o sea, o el azul a Pepsi, o sea, es una cuestión bien difícil de ser exitosa. Sí, por ejemplo, Sí, de Falabella. es verdad eso que pasa, que uno ve las cosas 100 veces y dice, hoy no, ya estoy chato con mi página web, por decirte un ejemplo. Claro. Y la gente se ha metido una vez, les gusta, la ve moderna, pero de repente uno en la interna al verla tanto dice como, hoy no, estamos añejos. Empieza a cambiar por cambiar, aburrirse. Exacto. Sí. Oye, Pablo, y ahora dando vuelta la pregunta, hablamos de una falla, ¿cierto? La tremenda historia de New Coke. ¿Algún proyecto que te sintáis demasiado orgulloso y, no sé, tu hit en tu historia de marketing que hay tenido? Mira, bueno, mi hit, ese sí que ya es definitivamente personal. Es definitivamente personal porque lo lideramos desde Mecane. Es una campaña que se llamó Piensa Positivo. Piensa Positivo es una campaña muy, muy interesante. Esa, a mí todavía me toca responder preguntas respecto de si esa campaña fue pedida por el gobierno de ese momento o no, porque se pensaba que al gobierno le interesaba cambiar el estado de ánimo de Chile, por lo tanto había encargado esa campaña. Entonces, yo siempre tengo que decir lo mismo, esto es una campaña 100% de Macán. Nunca el gobierno intervino en nada, ni en el brief, ni en el resultado, ni en nada, absolutamente nada. Y suscitaba más o menos el contexto es que en ese momento había un pesimismo muy grande en Chile. A nivel internacional, estaba época de la guerra de Afganistán, a nivel nacional, la economía estaba pasando por un periodo bajo, desempleo subiendo, poco crecimiento. Y los estudios indicaban, entre las razones del pesimismo, cosas como, por ejemplo, que Iván Zamorano se estaba retirando de la selección chilena hace años. El Chino Ríos, que había ganado el lugar número 1 del mundo, pues esta campaña fue del 2001, 2002, 2003, como 3 años, había pasado ya de ser el número 1 y venía como en bajada. Entonces, era una mezcla de cosas como súper serias, como una guerra, y muy serias, como la economía, con cosas mucho más importantes para el día a día de la gente y relevantes en otro contexto, como el tema de Zamorano, el Chino Ríos. Pero que afectaban mucho a la gente. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, porque además nos interesaba como industria, o sea, bueno, que se pensara que el gobierno estaba detrás, por supuesto, porque a todo gobierno le interesa que haya un ambiente positivo en el país que gobierna, o sea, pero a todos nos interesa eso, al mercado, al marketing, a los empresarios, a los clientes, a las personas, a todos nos interesa un ambiente más positivo. Entonces hicimos una campaña como para, en lugar de ver el vaso medio vacío, se viera medio lleno. Esa campaña fue una campaña que tuvo un jingle muy, muy pegajoso. Hicimos como 15 materiales de televisión, materiales digitales, materiales de prensa, materiales de radio, testimonio, una cuestión increíble, y pedimos a los medios gratis exhibir esa campaña. Esa campaña fue, a final del año que partió, que fue el 2001, si hubiera pagado, hubiera sido el tercer avisador más grande de Chile. O sea, el Unilever era el número 1 en ese momento, Nestlé o Telefónica, no estoy seguro, el número 2, Piensa Positivo el número 3. Tuvimos muchos medios y muchos clientes nuestros. Conseguimos con los medios que cada cliente que pasara un comercial se le regalaran 3 segundos para mostrar el icono, que era así de Piensa Positivo, con unas notas de la música, 3 notas de la música del jingle. Entonces tuvo mucha visibilidad, mucho contenido, mucha conversación, y todos los estudios de mercado posteriores, todos, sin excepción, avalaban el excelente resultado. O sea, por ejemplo, 90% de la gente, aceptación total con la campaña. 67% de la gente evaluándola entre notas 6 y 7. Más de 80% de la gente diciendo que después de la fase de Piensa Positivo había cambiado su optimismo, su nivel de pesimismo, y había decidido ver el vaso medio lleno. Mira, desde eso hasta algunos mensajes que nos llegaban directamente, como por ejemplo decisiones cambiadas como abortar un hijo.
o sea, cuestiones muy fuertes, muy fuertes, muy emocionadas, emocionantes, muy bonitas. Y esa cuestión tuvo mucha repercusión. Porque al final lo que nosotros hacemos en marketing es tener impacto sobre gente. Y cuando tú tienes un impacto sobre mucha gente, bueno, es fantástico. O sea, eso enorgullece mucho al equipo, un equipo fantástico, ¿cierto? De la agencia dedicándole todo el tiempo extra, porque además tenemos que atender a los clientes, y se transforma en un cliente inmenso, ¿verdad? Así que esto, en términos de cosas grandes, tiene para mí un lugar muy importante en mi cabeza. También hay varias otras cosas, por ejemplo, los monitos del BCI. Los presentamos, los recomendamos pensando en un plazo largo, pero esto ha sido un plazo larguísimo, o sea, ya llevan fácilmente más de 15 años. Te fijas usándose por parte del BCI, son parte de la personalidad del BCI. Después, en un momento en que el retail hacía muchas campañas, todas las campañas las hacía en general con modelos jóvenes, desconocidas, pero súper figuras, flacas, buenas mozas. Nosotros hicimos una campaña con la Delfina Guzmán. Fue una innovación bastante grande también para el mundo del retail en ese momento. Una mujer madura transmitiendo un mensaje maravilloso. Hoy día eso ya es totalmente normal, pero en esa época cuando hicimos esto, al principio de los 2000, 2010, una cosa así, o sea, como que llama, no sé, entre 2010 por ahí, llama mucho la atención, o sea, llamó mucho la atención, fue muy interesante. Así que, y eso por nombrar las cosas con las que estamos más vinculados en el mercado de acá, local. También ha habido muchas en Europa que también han sido, de las cuales me siento muy bien. Lejos tengo, pero lejos más historias de éxito que de fracaso, lejos. Buenísimo, excelente, qué buenos proyectos. Piensa positivo, increíble esa campaña, que el impacto que puede tener una buena comunicación en la sociedad, cambiar el estado de ánimo finalmente. Exactamente. Lo que se puede lograr, el poder de las comunicaciones. Exactamente. Yo todavía creo que fue la última gran campaña no comercial de valórica, por así decirlo, que ha habido en Chile. ¿Y quién la financiaba? Nadie. Acá financiaba el talento, acá financiaba la gente. ¿Ya? Toda la gente, los medios, todos lo exhibieron sin costo. Las productoras produjeron sin cobrar un peso a nadie. Los modelos actuaron sin cobrar un peso. Nadie. Esto es costo hora hombre. Eso es lo que para el equipo que trabajó en esto, para el equipo que le dedicó tiempo y para los medios que donaron espacio, etc. Pero no tuvo costo. ¿Y el brief lo crearon ustedes, Macán? Sí, lo creamos nosotros. ¡Oh, qué buena! Maribel Vidal, gran planner a cargo de esa área. Guido Puch, gran director creativo a cargo del área creativa. Un equipo muy bueno, muy talentoso, generó todo este trabajo. Qué bueno, qué excelente, buenísimo. Pablo, seguimos avanzando. Ahora pasamos a una sección que se llama Yo Nunca en Marketing. Algo que nunca has hecho y quizás te gustaría haber hecho o te gustaría hacer en el futuro. Yo creo que me gustaría haber, y capaz que todavía puedo hacerlo, me gustaría haber trabajado en Japón. Eso me gustaría haber hecho. ¿Por? Me gustaría haber trabajado en Japón, porque encuentro fascinante la cultura japonesa. Encuentro fascinante lo que hacen en innovación, en diseño. La cultura de emprendimiento que tienen las japonesas es súper atractiva. La comida japonesa me encanta. La naturaleza japonesa la encuentro fascinante. Y me ha encantado. O sea, yo creo que hubiera aprendido muchísimo de ese país y hubiera sido también una experiencia maravillosa. ¿Pero ha ido? No. Ni siquiera como turista. No. Ya, bueno. Ni siquiera como turista. No, voy a ir. Próximas vacaciones. Lo tengo en mi lista. Pero más que ir, porque por supuesto que en algún momento voy a ir, más que ir me hubiera gustado vivir, que son cosas muy distintas.
viviendo en un lugar realmente puedes conectarte con su cultura. Viajando es más difícil. Es verdad. Buenísimo. Oye, Pablo, otra pregunta. Queremos saber, no sé, cómo ahora o durante tu historia, que obviamente has tenido una carrera sin muchos cambios o sea, te han ido como ascendiendo o dando más responsabilidad, ha sido un poco el tema. Pero ¿cómo crees tú que te ha servido? ¿Cómo te has vendido? ¿Cómo te vendes para lograr eso? Si que hiciste algo en especial, solamente hiciste bien la pega y te fuiste ganando la confianza. ¿Cómo lo ves? Yo me vendo a través de podcast e historias de marca. Eso lo vamos a poner en video reel para que salga la media publicidad. No, la verdad es que no. En general, no sé cómo vender. No sé cómo venderme, no tengo ninguna estrategia de venta, no tengo un formato, no tengo una fórmula. Si alguien quiere conversar conmigo, me llama por teléfono, me manda un mail y conversamos. Y si quieren que de un punto de vista o de un punto de vista. Pero no sabría qué responder a tu pregunta. No tengo nada que decir de alguna herramienta o alguna táctica que use para vender. ¿Pero por qué creéis que Ponte está ahí en Macán, Chile, y te dieron la responsabilidad de otros países, Latinoamérica, después Europa? ¿Por qué creéis que fue eso? ¿Por los resultados que fuiste obteniendo en cada etapa? Yo creo que eso fue porque tuve de alguna manera la posibilidad de armar buenos equipos. Yo creo que eso, porque tener buenos resultados solo es totalmente imposible. No sé que sea un cantante o un humorista, el festival de Viña, qué sé yo. Pero, y aún así tampoco, ninguno de ellos actúa solo. En esto del marketing, estos son equipos. Y la verdad es que no hay otra respuesta para el éxito, al menos en el caso de la progresión de mi carrera. Armar buenos equipos, tener la suerte de poder haberlos conocido, haberlos contactado, algunos de ellos haberlos motivado para que se vinieran a trabajar con nosotros, en otros casos haberlos promovido dentro de la empresa. Yo soy un gran promotor de talento dentro de las empresas donde he trabajado. Mucho. Creo que gran parte del bajo rendimiento es por mal brief de la jefatura, o por falta de motivación o falta de orientación. Entonces yo creo que lo que me ha dado a mí resultados y lo que podría decir que es lo que ha generado mi carrera son los equipos con los que he trabajado. El talento. Talento, buenísimo. No sé, te escuché en una entrevista que hablaba de algo similar, de que tu principal pega finalmente era para los clientes crear equipos, los mejores equipos con los mejores talentos para lograr su resultado. Era como tu receta. Nosotros ganamos una licitación en Europa, que es la cuenta de Opel, los autos, para toda Europa. Que una licitación era un tremendo proyecto, una tremenda cuenta basada en Alemania. Y yo me presenté diciéndome, yo soy el presidente de la región, qué sé yo, pero en realidad para ustedes yo soy el director de talento de la empresa. Y yo lo único que voy a hacer en esta cuenta es poner a disposición de Opel los mejores talentos que tengamos para sus necesidades. Eso fue todo lo que yo dije. Y los gallos lo valoraron cualquier cantidad, porque al final es eso. O sea, al final, ¿qué es lo que necesita un cliente? Necesita que le pongáis buena gente. O sea, que necesita talentos creativos, necesita gente, buenos planes, necesita gente dedicada, gente que sepa su rubro, gente interesada, gente que sabe tendencias, innovación. ¿Te fijas? Entonces, yo sí, soy un fuerte partidario de la relevancia, que no solo la boca para afuera, del talento. Buenísimo. Pablo, ahora una pregunta para conocerte un poco más. ¿Algún talento, aparte del marketing, que no conozcamos, que nos puedes contar?
Mira, a mí me gusta, pero en forma amateur totalmente, me gusta la fotografía, al igual que mi papá. Me gusta la fotografía. Ahí tengo sus camaritas, tomo fotos, tengo en mi casa algunas ampliaciones, así como tú tienes el cuadro ahí, precioso ese. Tengo algunas fotos mías. Me gusta la fotografía, pero me gusta de todo. Me gusta todo. O sea, me gusta todo. Me gusta caminar, me gusta la naturaleza, me gusta el aire libre, me gusta el cine, me gusta los museos, me gusta mucho todo. Buena, qué buena tener ahí. Te gusta la vida, te gusta Sí, gozar, disfrutar las cosas simples quizás sí, de todo un sí, poco. sí, Qué también me bueno, gusta la comida. qué rico. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Oye, Pablo, mira, ahora vamos a pasar una sección que se llama La Granada de Historias de Marketing. Te voy a dar algunos conceptos. Tú me decís lo primero que se te ocurre. ¿Ya? ¿Dale? Vamos. Marketing. Persuasión, Persuasión. Bien. Después, inteligencia artificial. como la gatúbela de Batman, interesante, atractiva, persuasiva, bonita, pero peligrosa. Uh. Ya, buena, buenísima. Después, por último, la publicidad en Chile hoy. Fome. Oh. Si quería, ahí la podéis desarrollar un poco. Pero tenés que Fome. estar fome. Sí, sí, yo la encuentro fome. O sea, ver publicidad hoy día es aburrido. No tiene. A ver, Chile nunca ha sido un país que se ha caracterizado mucho por su creatividad. Chile no es Argentina, Chile no es Brasil, Chile no es Inglaterra. Em, pero eso no significa que tenga que ser todo un catálogo de información. ¿Sí? Y yo creo que en Chile estamos poco persuasión, volviendo a la palabra del marketing. Poco persuasivo, muy informativo, poco persuasivo. Y ¿Ya? fome. O sea, lo encuentro como bastante aburrido. Cuando hay excepciones, por supuesto, bienvenidas sean, pero deberían haber muchos más. Encuentro que está muy plano, muy chato. O sea, falta de idea, falta de capacidad, puede ser falta de idea o falta de capacidad de vender idea y sumado a falta de comprar idea. Porque aquí Sí, eso es de cliente y agencia, decís tú, por la supuesto, responsabilidad. no, por supuesto, no, sin duda, sin duda. O sea, a mí no me cabe duda que los talentos creativos tienen buenas ideas en Chile, no tengo ninguna duda, pero algo está pasando en el proceso, que no sé qué está pasando en el proceso, no sé si muere en el proceso dentro de las agencias, parte sí, parte de morir en el proceso de revisión interna, otra parte de morir en el proceso de presentación, otra parte de morir en el proceso de aprobación y otra parte puede morir en el proceso de ejecución también. Es verdad. Pero fome. Es una penca palabra, pero bueno, no se me ocurre. Como este es un juego rápido, me dijiste tú, No, está perfecto, está perfecto, está se me perfecto. vino Muy a la bien. mente. Genial. Pablo, ahora una pregunta para proyectarnos un poco. ¿Cómo te ves de acá a 5 años más? ¿Más o menos como ahora o algún plan? En Japón. No, mira, yo siempre he sido bien crítico de la planificación a 5 años. Yo encuentro, cuando un cliente me dice, mira, este plan a 5 años, yo siempre le digo, no, tranquilo, o sea, no trae el plan los próximos años, ya. 3 años puede ser un par de titulares, qué sé yo, pero no sé qué sea una mina, una carretera, una cuestión que tenga que así como que ser obligatoriamente planificada con mucha anticipación, sino para que usted no salga. En cosas de la vida me cuesta mucho planificarme. Pero mira, cualquier cosa, en todo lo que me motive. Yo soy una persona, tú decías una cosa que es interesante, que yo he tenido una carrera estable, porque he estado en general muchos años en la misma empresa. Pero yo más de 3 años en un desafío nunca he estado. Siempre he tenido que agregar nuevos desafíos a los que he tenido. Y bueno, probablemente mis jefes se fueron dando cuenta y sabían que si no me dan nuevos desafíos me iba a buscar a algún otro lado. Que bueno, que me agregaban un par de países en mis responsabilidades o algunas responsabilidades regionales o globales sobre un cliente determinado. Siempre tengo que tener nuevos desafíos. Entonces,
Entonces en 5 años voy a estar y esos desafíos pueden ser plantar unos pocos árboles en la playa, en el sitio, en la casa que tenemos en Tunquén, como puede ser un viaje, como puede ser una experiencia laboral, como puede ser un directorio, como puede ser una contratación de alguien, como puede ser una asesoría, o sea, puede ser en cualquier ámbito. A mí me gusta sentirme desafiado, por supuesto que en algo que me motive. Así que en 5 años voy a estar en distintos desafíos. Eso es lo que sí tengo claro, que si la salud me lo permite, voy a estar en desafíos que van a ocupar, para que sea un desafío tiene que ocupar un espacio importante del market share de mi ducha de todos los días. Buenísimo. Lo que ocupe market share en mi ducha, mientras me estoy duchando, estoy pensando siempre en algo y esas cosas son las que me motivan. Maravilloso. Excelente. Pablo, mira, ahora vamos a avanzar una sección que se llama Fuera de Brief. Algunas preguntas ahí preparamos secretas para un poco desafiarnos un poco. Acá voy con la primera. Estuviste trabajando en Europa, ¿cierto? Harto tiempo. ¿Cuál es la mayor diferencia que viste entre Europa y el mercado local? ¿Qué podríamos aprender o copiar de ellos? Es curioso porque es una pregunta que me han hecho varias veces y siempre me cuesta la respuesta porque no es tan... es otro mundo, no es tan otro mundo. O sea, hay una cosa como grande, pero que no es tan visible, que es una sumatoria de muchas cosas. Una de ellas es la disciplina. Yo creo que a pesar de Chile ser un país bastante disciplinado, si nos comparamos con la región, con Latinoamérica, por ejemplo, aún tenemos mucho que aprender en disciplinarnos, en términos de las puntualidades, en términos de que los momentos de reunión se ocupen en tiempos de reunión, en tiempos de cumplimientos de timing, en términos de que este es mi trabajo y esto es lo que hago yo y no confío en que alguien va a hacer lo que yo después de hacer. O sea, hay un tema de disciplina laboral que yo creo que es importante. Enseguida, yo creo que algo hablamos de esto, valoración por la creatividad. Yo creo que la valoración por la creatividad, que creo que tiene que ver con la historia, o sea, como un continente que tiene miles de años, tiene ahí nació Van Gogh, ahí nació Dalí. Entonces hay un tema histórico que hace que la creatividad tenga una valoración mayor. Y para nuestra industria, para el marketing, escucha que es importante, o sea, la creatividad es esencial. Pero para eso hay que estar impregnado, hay que vivirla, hay que desarrollarla. Entonces yo creo que también me da la sensación que en eso vi una diferencia. Ahora, en términos generales, en términos por ejemplo, de capacidades digitales o de innovación y de varias otras áreas del negocio, yo creo que Chile está muy bien, está en un muy buen nivel. El tema del emprendimiento, y ahí tengo que diferenciar. Por ejemplo, Inglaterra es un país súper emprendedor. A mí me llama la atención, ¿no? Todos los tipos se agarran. Yo estaba acá con Israel. Israel es una cosa increíble. O sea, en los titulares de las noticias en la radio, por ejemplo, José Luis Gómez, en la radio, los titulares de las noticias, damos las noticias del día, aparecen las startups y a cuántos pesos han vendido. Yo, cuando veía esa cuestión, decía, esto es otro mundo. O sea, es como que aquí todos los días tuviera una noticia de alguna startup que se vendió a Uber en $500 millones, después otra no sé qué, y la otra que desarrolla los satélites espaciales. Es una cuestión. Entonces, hay alguna cultura de emprendimiento en algunos países, no en todos, pero sobre todo en esos dos que te nombré,
que me parece que también es como un wow, una cuestión así como bien distinta a lo que habitualmente vemos, a pesar de que en Chile hay un buen emprendimiento, pero allá como que en algunos países sobresaliente. Pero en Chile no sale mucho la noticia. Sale más el asalto, No, ese tipo de cosas. no porque todavía es como una noticia elitista. Todavía es una noticia elitista. Es como hablar bien del empresariado. No es popular. Es No es verdad. popular. O sea, es difícil que eso sea noticia así popular. El Se pierde emprendimiento, rating. el emprendimiento todavía es como medio de élite, entonces no es una noticia popular. A pesar de que hay, pero no existe una cultura de emprendimiento como existe en algunos países. Verdad, buenísimo, buenísimo. Oye, Pablo, también, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para llegar a estos cargos tan relevantes que hay tenido? ¿Tenés algún talento especial? Un poco ya lo hemos ido hablado un poco, pero si queréis profundizar algo más. ¿Qué debiésemos hacer la gente, quizás gente más joven, o más joven incluso que yo, que quieren tener una carrera tan increíble como la tuya? Yo creo que la curiosidad es un concepto importante. Yo creo que la curiosidad es un concepto que, mira, yo me acuerdo una vez, esto para ejemplificar, una vez promovimos en Macana un director de arte a director creativo. Entonces, en el momento y una persona que yo consideraba en ese momento que le faltaba mundo. Más por un tema de recursos económicos que por otra cosa, que por inquietud. Por lo tanto, nada que se le pudiera adjudicar. Y entonces yo le llamé y le dije de la promoción que estábamos haciendo en ese momento, y le dije, mira, y por la promoción te vamos a dar un bono. Y yo te sugiero que ese bono, es tu decisión qué haces con el bono, pero yo sugiero que con ese bono tú viajes a Europa. Vaya a los museos, recorras las calles, mires la gente, entres a las tiendas, visites los lugares históricos. Porque yo creo que la información, los conocimientos, el mundo que dado por la curiosidad, por despertar la curiosidad de las personas, es lo que más se necesita en marketing, que es cómo conocer mejor a las personas, distintas fórmulas, distintas técnicas de conocer a las personas, cuáles son las tendencias, cómo se comportan las categorías en las que trabajamos, cómo se comportan el extranjero, cómo se comportan el extranjero las categorías diferentes también de las cuales podemos aprender, cuáles son las tendencias globales, a dónde va la innovación. Yo creo que si tú te quedas en los laureles en esta actividad, la posibilidad de progresar son muy, muy bajas. Y también las posibilidades de entretenerse son muy bajas. Entonces yo voy a usar una sola palabra para tu pregunta, que es la palabra curiosidad. Buenísima. Y siguiendo con la curiosidad, ¿se fue de viaje o no se fue de viaje a Europa este hombre? Se fue. Con el bono. Se fue de viaje, se fue a Londres, se fue a Roma y volvió así llenito. Se fue, sí, lo hizo. Era un cabro bien, con mucho bien choro, con mucho talento, con mucho pensar. Se fue, sí, bueno. Se fue. Qué bueno. Oye, ahora otra pregunta más de esta sección. Se habla mucho del talento senior. ¿Tú cuál crees que es el principal aporte que en el mundo del marketing o de la publicidad hoy día puede aportar a la industria? Entonces también pregunto porque generalmente en las agencias o en las empresas vinculadas a la comunicación se contrata mucha gente joven, obviamente también por el precio, también influye de que estamos en la era súper digital, que nacieron con el teléfono en la mano y son creadores de contenido y se manejan en tecnología. Pero ¿cuál crees tú que sería el aporte del talento mayor al mundo de hoy? Creo que la tranquilidad,
la tranquilidad que da la experiencia en un mundo que es muy cambiante, en un mundo que es muy estresante desde el punto de vista de las horas de trabajo, de los desafíos, de la multiplicidad de funciones, porque cuando trabajamos en marketing trabajamos con muchas cosas al mismo tiempo, no es que trabajemos en una. Si tú tienes clientes, tienes varios clientes, varios productos. Si trabajas con medios, son cientos las posibilidades de medios, la digitalización cambia todos los días, las plataformas digitales también crecen, se achican, mueren, nacen. Entonces, es un mundo de un estrés bastante grande. Yo creo que el seniority, la experiencia, dan no solo conocimiento, no solo el haber vivido muchas veces cosas como las que se están viviendo ahora, pero da tranquilidad, da un poco de paz, un poco de orientación, de dirección, y da esa tranquilidad. O sea, me quedé pensando en lo que tú hablaste del caso de Falabella. Probablemente si en esa mesa hubiera alguien que dijera, oye, acuérdense lo que hizo New Coke. A lo mejor esa experiencia podría haber servido para decir, oye, investiguemos esto, porque obviamente que eso se valora, el cambio ecológico. ¿Cuántos estudios de mercado se habrán hecho detrás de eso? Yo no estoy metido en nada de eso, así que no sé cuántos, pero no me cae duda que se hicieron. Pero también se hicieron con el caso de New Coke. Entonces, de repente hay que ver las cosas, ahí tiene que ver la curiosidad, de repente hay que ver las cosas de un ángulo distinto para saber la verdad. No lo que uno quiere escuchar o no lo primero que va a decir la gente, pero que no es necesariamente lo que realmente está sintiendo. Y luego la reacción de cómo va a actuar después de la decisión que se tome, como en este caso un cambio de color. Buenísimo, buenísimo. Me quedé dando vuelta con lo que dijiste de los focus y todas las cosas que se hacen. He estado yo en distintas agencias, me ha tocado distintas pegas y con marcas bien grandes. Y no sé, pues ya se propone una campaña gigante, varias ideas, unas más entretenidas que otras. Animatic, focus group con los Animatic. Me quedo yo con la sensación de que al final, oye, no, que acá hay un riesgo de una persona levantó este punto. Al final, lo fome se conecta con lo que decís que está un poco fome, que cuando está demasiado testeado, a veces creo yo se pierde un poco la sorpresa, al sorprender y se evita muchos riesgos, y eso también es como una rueda ahí que puede a veces perjudicar el resultado. No sé cómo lo veis. Sí, claro, un poco como lo que podría ser la parálisis por análisis. O sea, al final tienes tanta información y tienes tantas opiniones por todos lados que te paraliza y te lleva a sacar algo que es una cosa más neutra, ¿no? O sea, claro, o sea, el helado más rico probablemente tiene menos venta que el de vainilla, pero va a llamar más la atención el más rico, porque se va a vender más el de vainilla, pero si tú quieres llamar la atención para sacar algo que llame la atención sobre la marca de helado, probablemente te convenga más sacar uno de un helado de un sabor exótico. Sí, yo creo en los estudios, yo creo en los estudios, yo creo en que la información validada por consumidor es buena, es importante, tiene menos riesgo también, obviamente, pero creo que si no se hace bien y se hace en exceso, son los dos problemas. Uno, no hacerlo bien, y lo otro, no hacerlo en exceso, puede en contra. Perfecto. Se quita espontaneidad, se quita la frescura y se vuelve algo más plano. Es mucho más fácil decir lo que no te gusta que lo que te gusta. 100%. ¿Te fijas? Y eso pasa lo mismo con las personas en general. O sea, es mucho más fácil decir que no a algo, decir que lo que no te gusta, que decir lo que realmente te gusta. Entonces hay que tener mucho ojo con cómo uno escucha los resultados de los estudios. Es verdad, es verdad. Oye, Pablo, mira, cierto, repasamos tu historia, vimos que es una historia romántica donde tenemos a tu papá de héroe, ¿cierto? Con la música de Ennio Morricone y Cinema Paradiso sonando de fondo. Pero si volvieras atrás acá un poquito y podrías repasar para atrás, ¿cambiarías algo de tu historia de marketing? Nada importante. Realmente nada importante. Nada importante. Nada en su estructura. Perfecto. O sea,
Mira, sí, sí, me hubiera gustado tener de joven una experiencia en un país de habla inglesa y haber tenido un inglés a lo gringo. No un inglés de un chileno que habla inglés, que habla buen inglés, digamos, pero, pero haber vivido la cultura anglosajona. Eso, me hubiera gustado hacer eso. Eso me hubiera gustado porque eso en marketing facilita mucho las cosas. Todas las reuniones, todos los seminarios, todos los congresos, Cannes, lo que quieras, todos los Libros. que son más relevantes. Las empresas, las multinacionales, el mundo en general en nuestra industria se mueve en inglés. Entonces, a mí eso me hubiera gustado haber hecho algo, haberme preocupado más de ese tema, a pesar que yo tengo inglés desde el colegio. Y un inglés que me permitió vivir en Europa y vivir en Londres, pero no es suficiente, no es suficiente. O sea, me hubiera gustado profundizar eso. Ese cambio hubiera sido uno de los cambios en cosas importantes, digamos. No te podrían haber muchas cositas de decisiones para tomar en algún momento, o sea, bueno, sin duda que muchas, pero como relevante, me inscribo con esa. Mira, me dejaste una meta a mí también con el tema inglés, que me falta desarrollarlo y a veces me quedo cojo justamente para esos contenidos que hay dando vuelta en inglés que son de mucho valor, o esas instancias o marcas. O de zafar, o de hacerte el leso en cosas en inglés, o de salir, o de cuando hay dos grupos, uno hablando de temas tuyos, qué sé yo, del trabajo, lo que sea, uno en inglés, otro en español, te va a ir definitivamente la espalda al grupo en español. Se cierran muchas puertas, o se abren muchas puertas dependiendo del lado donde se tiene. Buenísimo, gran consejo, excelente. Pablo, bueno, ya estamos como cerrando esta historia de marketing, que ha estado para mí extraordinaria, buenísima. Estoy muy agradecido por tu sinceridad para contarnos toda tu historia, y ahora te doy como un minuto si querías hablarle a los marketeros que nos escuchan, algún consejo, lo que tú queráis. Mira, yo creo que es pensar en grande, quizás. O sea, como pensemos en grande, porque las posibilidades de impactar personas que uno tiene con marketing son tremendas. Son tremendas. O sea, desde un individuo a un país o al mundo, digamos. Son grandes. Entonces, y yo creo que se hace más entretenido cuando uno tiene más impacto. A mí eso siempre me desafió. Porque siempre desde muy joven yo decía, es que no puedo creer esta cuestión. Nos dan un brief, pensamos en una campaña, a los meses, a veces 2 meses, está en todos los medios, la conoce todo Chile. ¡Wow! Y yo estuve metido en eso, yo participé en eso. Es una cuestión fascinante. O sea, pero de mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? O sea, de una tremenda responsabilidad, porque esa cuestión, una vez que sale, ella no hay nada que hacer. Pero fascinante, un desafío muy entretenido. Entonces, el impacto que uno puede tener en marketing es grande. Y yo creo que mientras más grande, mucho más entretenido se pone la cosa. Entonces sería eso como mi único mensaje final, de pensemos en grande. Mira, yo estuve también tangencialmente, he estado involucrado durante muchos años con la campaña Priceless de Mastercard. Es un impacto fantástico, o sea, es un producto financiero que te dice, mira, no es lo importante el pagar con Mastercard 10.000 pesos para entrar al estadio, lo importante es la conversación con tu hijo, ¿cierto? O sea, eso es priceless, esa conversación con tu hijo, experiencia con tu hijo, eso es priceless. Bueno, esos son impactos grandes, son impactos importantes. En lugar de una marca que está hablando de que tiene la menor tasa de interés o con la cual puedes comprar en más lugares del mundo, vas a vender una conversación con tu hijo, una experiencia con tu hijo. Es bonito eso. Entonces, eso, pensar en grande. Maravilloso, excelente. Buenísimo el consejo final, Pablo. Pucha,
Muchas gracias por compartirnos tu tremenda historia en el mundo del marketing. No, Increíble gracias a todas ti. las historias que contáis. Estaba entretenido, inspirador, he aprendido harto de esta instancia. Así que muchas gracias, Pablo Walker, por ser parte de Historias de Marketing.